Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento soplaba suavemente entre los viejos robles del distrito histórico de Charleston, Carolina del Sur. En una gran casa blanca, con persianas azules y un jardín inmaculado, vivía Margaret Lewis, una mujer de 68 años de mirada dura y un corazón lleno de orgullo. Pertenecía a una generación que creía que el mundo debía permanecer como era, sin mezcla, sin diferencia, sin cambio. Sin embargo, la vida pronto le demostraría lo equivocada que estaba. Su única hija, Evelyn, una joven dulce, brillante y compasiva, siempre había soñado con un mundo sin barreras. Cuando le presentó a su madre al hombre que amaba, David Carter, un profesor de música negro, culto y amable, Margaret montó en cólera. ¿Quieres arruinar nuestro nombre? ¿Nuestra reputación?, gritó. Mamá, lo amo. Y es un buen hombre, respondió Evelyn entre lágrimas. Nunca será aceptado aquí. Jamás. Pero el amor era más fuerte que el odio. Evelyn se casó con David, a pesar de la ausencia de su madre en la boda. Durante años, la pareja vivió feliz y dio a luz a un niño llamado Ethan. Tenía la mirada dulce de su madre y la sonrisa radiante de su padre. Evelyn a veces le enviaba cartas a su madre, fotos, tarjetas de Navidad. Pero Margaret nunca respondió. Cada sobre terminó en la chimenea. Hasta el día en que todo se derrumbó. Una noche de invierno, un accidente automovilístico le quitó la vida a Evelyn. David, devastado, se encontró solo con un hijo de 6 años, sin familia, sin apoyo. Dudó durante días antes de hacer el movimiento que más temía, volver a llamar a la puerta de Margaret. Era una noche lluviosa. Los relámpagos atravesaron el cielo. David, empapado hasta los huesos, sostenía al pequeño Ethan dormido cerca de él. Cuando la puerta se abrió, Margaret se quedó congelada. Margaret, soy yo. David. Necesito tu ayuda. Evelyn, se ha ido. ¿Se ha ido?, murmuró ella, con el rostro pálido. Sí. Y no puedo cuidar de Ethan ahora mismo. Por favor, es tu nieto. Siguió un largo silencio. Margaret miró al niño y luego miró hacia otro lado con desprecio. Este niño, no debería estar aquí. Me recuerda demasiado a lo que hizo mi hija. Es tu sangre, Margaret. Tu sangre. Gritó David desesperado. No. No es uno de nosotros. Gritó. Y con un gesto brusco, cerró la puerta. Bajo la lluvia, David comenzó a llorar, abrazando fuertemente a Ethan. Perdóname, hijo mío. Ella no sabe amar. Pero un día verá. Un día, lo sabrá. Esa fue la última vez que Margaret vio a su hija, y a su nieto. Pero el destino aún no había dicho su última palabra. 15 años después, la misma casa, el mismo silencio y una anciana rota estaban a punto de volver a ver a quien había rechazado. Y esta vez, sería él quien decidiría su destino. La lluvia cayó continuamente esa noche. Las gotas de lluvia caían contra las ventanas de la gran casa de los Lewis, resonando como tambores del destino. Margaret estaba sentada en su sillón, con un viejo chal sobre los hombros y la mirada perdida en el vacío. Habían pasado 3 días desde que se enteró de la muerte de su hija Evelyn, y aún así, ni una sola lágrima había caído sobre sus mejillas. Su orgullo la había convertido en piedra. Pero de repente se oyó un trueno, seguido de un violento golpe en la puerta. Ella saltó, frunció el ceño y se levantó lentamente. Cuando lo abrió, su corazón dio un vuelco. Bajo la lluvia torrencial, David Carter estaba allí, empapado, abrazando a un niño dormido contra él. Margaret, murmuró con voz quebrada. ¿Qué haces aquí?, espetó. David bajó la mirada, avergonzado, exhausto. Evelyn, se ha ido. Necesito ayuda. Te necesito, solo por unas semanas. Por Ethan. Margaret miró al niño.
Sus pequeños dedos agarraron la chaqueta de su padre. Su cabello rizado le caía sobre la frente y en su rostro inocente se podía leer todo el dolor del mundo. Pero en lugar de ternura, Margaret sintió que la ira crecía en su interior. ¿Te atreves a venir aquí con él? ¿Después de todo lo que tu presencia le ha hecho a mi familia? ¿Mi presencia? Margaret la amaba. Y ella me amaba. Este niño es tu nieto. Lleva tu sangre. Un pesado silencio llenó la habitación. El viento silbaba a través de la puerta entreabierta. Entonces Margaret murmuró fríamente. Este niño no tiene nada de mí. Nada. Su piel, su cara, todo me recuerda a lo que mi hija me hizo. David sintió que le temblaban las piernas. Con cuidado, recostó a Ethan en el suelo, lo cubrió con una manta y se arrodilló ante Margaret. Te lo ruego, no me queda nadie. Necesita una familia, un techo. Es todo lo que me queda. Pero Margaret dio un paso atrás. Llévenselo. Ahora mismo. No lo quiero aquí. David se sentó, sus ojos llenos de rabia y desesperación. ¿A eso le llamas familia? ¿A eso le llamas amor? Acabas de condenar a tu propia sangre. Y sin esperar respuesta, tomó a Ethan nuevamente en sus brazos y se alejó bajo la lluvia torrencial. Margaret cerró la puerta de golpe y luego se desplomó en el suelo, con las manos temblando. Ella quería creer que había hecho lo correcto, pero su corazón gritaba lo contrario. Al día siguiente, una llamada telefónica rompió el silencio de la casa. La voz al otro lado de la línea temblaba. ¿Señora Lewis? David Carter sufrió un infarto. No sobrevivió. El teléfono se le resbaló de las manos. Su mirada se perdió en el vacío. Ethan, su nieto, ya no tenía padre ni madre. Y ella, la única familia que le quedaba, acababa de rechazarlo. Pero el destino nunca olvida. Lo que rechazamos por orgullo, siempre termina regresando, en una forma que no esperamos. Habían pasado 15 años desde aquella noche lluviosa en la que Ethan fue rechazado por su propia abuela. El tiempo, implacable, había transformado al pequeño niño en un joven de 21 años decidido, inteligente e increíblemente resistente. Después de la muerte de su padre, Ethan fue trasladado de un hogar de acogida a otro. Algunas fueron cálidas, otras crueles. Pero cada prueba, cada rechazo, forjó una fuerza silenciosa en su interior. Se había prometido una cosa, un día se convertiría en alguien respetado, alguien que nunca sería humillado por su color o sus orígenes. Mientras tanto, Margaret vivía aislada en su gran casa colonial. Los años la habían envejecido aún más de lo que creía. Su cabello, antes negro como el ébano, ahora era plateado, y su rostro estaba hundido por el tiempo y el remordimiento. Ella nunca había intentado encontrar a Ethan. Nunca. Prefería ahogar su culpa en la jardinería, los libros viejos y el silencio de la casa vacía. Pero el destino, invisible y paciente, preparaba su sorpresa. Un día, en el mismo hospital donde le iban a hacer una revisión cardíaca, un joven médico asumió sus funciones. El expediente decía: nombre, Margaret Lewis. Edad, 83. Motivo, monitoreo cardíaco / próxima cirugía. El médico golpeó suavemente la puerta de su dormitorio. Buenos días, señora Lewis, soy el doctor Ethan Carter, su cirujano para mañana. Margaret permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. El nombre, ese nombre resonó en su memoria como un eco de una vida pasada. Ella se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Carter, murmuró. Sí, señora. Ethan Carter. Su corazón se aceleró. Ese rostro, esos ojos, el asombroso parecido con su hija Evelyn, y, sin embargo, ese color de piel, imposible. Su mente se negó a creerlo. Tú eres, balbuceó Margaret. Soy su nieto, señora Lewis, dijo Ethan con calma, pero con una fuerza silenciosa que hizo temblar a Margaret. ¿Nieto?
Él la asintió. Ni una palabra de reproche, ni un gesto de ira. Solo una simple declaración. Por un momento, el mundo entero pareció congelarse en esa habitación del hospital. Margaret comprendió entonces la magnitud de su error. 15 años de odio, silencio y rechazo, todo esto había moldeado la vida del niño al que había rechazado. Y ahora, ese mismo niño, ahora un hombre adulto, estaba allí frente a ella, listo para extenderle su mano, sin resentimiento, pero con el poder silencioso de la verdad. El destino no solo había traído de vuelta a Ethan. También trajo de vuelta el peso de la culpa y la oportunidad para que Margaret enfrentara todo lo que había perdido debido a sus prejuicios. La mañana era fría y silenciosa en el hospital de Charleston. Margaret Lewis, la anciana otrora tan orgullosa, esperaba su consulta con una mezcla de nerviosismo y miedo. Cada latido de su corazón parecía recordarle el peso de los años perdidos. Entonces la puerta se abrió. Entró un joven con su bata blanca. Su mirada era serena y su paso seguro. Buenos días, señora Lewis. Soy el doctor Ethan Carter, su cirujano de hoy. Margaret miró hacia arriba, y se detuvo en seco. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Le temblaban las manos en el borde de la silla. El rostro de ese hombre, esos ojos, era Evelyn, su hija, concentrada en los rasgos de un joven. Pero esa piel, ese color, la golpeó con la fuerza de un rayo. Carter, murmuró con voz temblorosa. Sí, señora. Ethan Carter. El silencio se instaló en la habitación, pesado y eléctrico. Todos los recuerdos reprimidos de aquella noche lluviosa resurgieron, el rechazo, el niño empapado, los gritos, la ira. Margaret sintió un escalofrío que la recorrió. 15 años de odio y remordimiento condensados en un solo instante. Ethan colocó suavemente su mano sobre el expediente médico de Margaret, un gesto tranquilo pero poderoso. Sé lo que estás pensando. Y sé que me has rechazado. Pero no estoy aquí para acusarte. Estoy aquí para ayudarte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Margaret. Quiso hablar, pero no le salió ningún sonido. El corazón se le encogió en el pecho. Tú eres mi nieto, murmuró finalmente. Sí, señora. Y me convertí en quien soy gracias a mi madre, y a mi padre. Hoy soy médico. No para vengarme, sino para salvar vidas. Por un momento, sus miradas se encontraron. Fue una mezcla de miedo, culpa y admiración silenciosa. Margaret sintió que su rigidez se derretía como el hielo al sol. Por primera vez en 15 años, vio a Ethan no como un recordatorio de su orgullo roto, sino como un ser humano valiente y realizado, moldeado por la vida a pesar de todo. Yo, tartamudeó Margaret, incapaz de terminar la frase. Lo sé, dijo Ethan, sonriendo suavemente. No tienes nada que decir. Solo, déjame cuidarte. Esta simple frase golpeó a Margaret como un rayo. El perdón no fue una petición, fue un regalo que él le ofreció, sin rencor, con una madurez que ella nunca podría haber imaginado. Ese día, en aquella pequeña habitación de hospital, el pasado y el presente se cruzaron. Y Margaret finalmente comprendió una verdad que se había negado a ver durante 15 largos años: el amor verdadero no conoce color ni orgullo, solo perdón y compasión. En las siguientes semanas, Margaret permaneció en el hospital para recuperarse de su operación. Ethan venía a verla todos los días. No solo habló de medicina o de sus deberes como cirujano, sino que compartió fragmentos de su vida, sus años en un orfanato, sus difíciles estudios, sus sueños realizados a pesar de los obstáculos y su amor incondicional por su madre, Evelyn. Margaret escuchó en silencio. Ella vio a su nieto convertirse en un hombre realizado, digno y generoso, y se dio cuenta con horror de todo lo que había perdido debido a su orgullo y sus prejuicios. Una mañana, después de que Ethan salió de su habitación, Margaret se quedó sola, mirando el jardín a través de la ventana. Las flores que siempre había cuidado parecían florecer con un nuevo brillo, como si la vida misma le ofreciera una segunda oportunidad. Sus manos temblaban mientras cogía un bolígrafo y un cuaderno.
Ella escribió lentamente. Mi querido Ethan. Han pasado 15 años y nunca he olvidado lo que hice. Te rechacé, te castigué por algo que no elegiste, y lo siento profundamente. Tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido. Perdóname. Al día siguiente, cuando Ethan entró en su habitación, Margaret lo miró a los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ethan, lo siento. Por todo. Ya estás perdonada, respondió suavemente, poniendo su mano sobre la de ella. ¿Cómo pudiste?, murmuró Margaret, ahogada por la emoción. Porque aprendí que el verdadero coraje no es la venganza, sino el amor y el perdón. Pasaron las semanas y Margaret poco a poco fue recuperando fuerzas. Decidió legar su casa y todas sus posesiones a Ethan, con una nota solemne. La sangre no se juzga por su color, sino por el amor que lleva. Que esta casa sirva para construir vidas y corazones, como mi nieto hizo con el suyo. Ethan transformó la casa en un refugio para niños huérfanos y un centro educativo, donde cada niño, sin importar su color u origen, pudiera aprender, crecer y soñar. Margaret, sentada en el jardín, observó al joven rodeado de niños felices, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. Por primera vez en años, sintió paz. Finalmente comprendió que el perdón y el amor son las únicas fuerzas capaces de sanar las heridas más profundas, y que incluso después de 15 años de odio y silencio, todavía es posible reconstruir un vínculo roto.